Bienvenidos a Derechos y Obligaciones, parte 2. Elementos de la obligación. ¿Cuáles son los elementos? Entendemos que es según la naturaleza de la prestación. Hay obligaciones de dar, de no hacer y de hacer. En las obligaciones de dar, entregar un bien, puede ser mueble o inmueble. En la obligación de no hacer, abstenerse de un hecho. En la obligación de hacer, prestar un servicio. Puede ser individual o realizado por un tercero. La obligación constituye una relación jurídica por la que una persona denominada acreedora tiene el derecho de exigir a otra persona denominada deudora el cumplimiento de una prestación de dar, de hacer o de no hacer, es decir, el cumplimiento de prestaciones positivas o negativas. La prestación es el derecho a demandar el cumplimiento de una determinada acción u omisión. En los elementos de la obligación, obligaciones de dar consiste en la entrega de un bien, obligaciones de hacer es la ejecución de un hecho, servicio y obra. Las dos primeras son llamadas positivas, pues se consiste en una acción. Es una acción positiva. En las obligaciones de no hacer es una abstención, por ende, la obligación de no hacer es denominada negativa, pues consiste en una omisión. Tenemos una acción positiva, obligaciones de hacer, y una acción negativa, obligaciones de no hacer. ¿Quiénes son los sujetos que participan en la obligación? Los elementos de la obligación son sujetos, objetos y el vínculo jurídico. En sujetos tenemos sujeto activo y sujeto pasivo. Sujeto activo al acreedor y en sujeto pasivo al deudor. Este vínculo jurídico, lo que une a los sujetos de la obligación para que uno de ellos cumpla con determinada prestación a la que él mismo se ha obligado y es la que espera el otro sujeto, quien se beneficia con ella. Sujeto activo o acreedor es el titular de la obligación. Este está amparado por la ley. El sujeto pasivo o deudor es el quien tiene el deber de cumplir con la obligación. El objeto. El objeto es la prestación. Patrimonio afectado jurídicamente puede ser singular o plural. Positivas de dar o hacer y negativas de no hacer o de no dar. Objeto positivo de dar y hacer, objeto negativo no hacer o no dar. Los requisitos de la prestación. Tenemos condiciones de idoneidad. Tenemos posibilidad, licitud, determinable y patrimonialidad. En la posibilidad tiene que ser física y jurídicamente posible. Equivale a un objeto inexistente. Ejemplo, pintar el cielo, bajar el sol, recoger el mar. En licitud no puede ser un hecho ilícito. Tiene un obstáculo legal o atentatorio a la moral o a las buenas costumbres. Es determinable, determinado. El sujeto conoce que la prestación se debe realizar, determinado, y es determinable por su especie o cantidad. Ejemplo, entregar un cachorro, un animal de campo, un mueble de cedro, una obra. Apreciable en dinero. En el tema de patrimonialidad, tiene que ser apreciable en dinero. Tiene que tener una contraprestación y un sacrificio económico. Estas son las condiciones de idoneidad, los requisitos que tiene una prestación. Posibilidad, que sea física y jurídicamente posible. Lícito, no puede ser una obligación de un hecho ilícito. Determinable, tiene que ser determinado. Patrimonialidad, tiene que ser apreciable en dinero. ¿Cuáles son las causas en las obligaciones?
Las causas son el contrato, el delito, el cuasidelito, los hechos que provocan daño sin culpa del autor, la declaración unilateral de voluntad y el enriquecimiento sin causa. En el contrato, como causa de la obligación, es el acuerdo de voluntades por medio del cual las personas reglamentan el ejercicio de ciertos derechos u obligaciones que le conciernen. El delito son actos ilícitos y se caracteriza por el hecho de que se ejecuta a sabiendas y con intención de dañar a la persona o los derechos de otra. El cuasidelito, otra especie de acto ilícito que se caracteriza porque se ejecuta sin intención, pero con culpa o negligencia. Cuasidelito. Los hechos que provocan daños sin culpa del autor engendran responsabilidad objetiva, pues en ellos no hay delitos ni cuasidelitos. Por ejemplo, la teoría del riesgo. La declaración unilateral de voluntad, como por ejemplo la oferta pública. Y el enriquecimiento sin causa. Las causas en las obligaciones. La causa finalidad de las partes al celebrar un contrato o constituir una obligación con prestaciones. La causa determinante, el motivo psicológico que mueve las partes, ese personal de orden obligativo o como un acto de liberalidad. Y la causa eficiente, antecedente generador de la obligación, la fuente misma. Ejemplo, la ley. La causa final, la finalidad de ambas partes, la causa determinante, el motivo que mueve a las partes para realizar este acto de liberalidad. Y la causa eficiente, tiene que tener un antecedente generador de la obligación. Un ejemplo, la ley, lo que hace eficiente esta obligación. Causa final, finalidad de las partes, determinante, el motivo, causa eficiente, el antecedente generador de la obligación. Un caso práctico. Pedro celebra un contrato de suministro con Panchito con las siguientes especificaciones. Panchito debe asegurar del suministro continuo de frutas y verduras frescas para la tienda de Pedro cada mes. Panchito debe informar a Pedro una vez al mes sobre la llegada por toneladas de frutas y verduras. Pedro debe pagar 20,000 soles cada vez que Panchito le entregue la fruta y verdura al mismo tiempo. Debe tener desocupado el almacén cada vez que Panchito entregue la fruta y verduras. Cada 2 meses, Pedro tiene la opción de incrementar o reducir la cantidad de sacos de fruta y verduras que le entrega Panchito. Preguntas. ¿Cuántas obligaciones tiene Panchito en el contrato? 2. ¿Cuántas obligaciones tiene Pedro en el contrato? Y 3. ¿Existen supuestos que propiamente no son obligaciones? Debemos entender que acá hay un contrato de suministro en el cual se indica que Panchito asegura el suministro continuo y que Pedro debe tener al menos una vez al mes ser informado acerca de la llegada de frutas y verduras. Esa es una obligación de Panchito, para la cual Pedro también tiene una obligación, el pagar 20,000 soles cada vez que Panchito le entregue las frutas y verduras. ¿Existen supuestos que propiamente no son obligaciones? Claro que sí, porque son acuerdos que son continuos a la obligación.